Revolución industrial en Francia. En Francia, este proceso se da de forma más lenta que en Inglaterra. Es un proceso formalmente distinto al inglés, pero sustancialmente igual. La década de 1850 es la de máxima expansión de este proceso. Antes de 1850, en 1835, 1840, la industria textil y fundamentalmente la industria de algodón ya manifestaba una gran transformación. De hecho, hubo un gran aumento de la producción. El lento crecimiento de la industrialización francesa se debe a una serie de factores. Primero, falta de materias primas. Segundo, existencia de una gran clase de campesinos con derechos absolutos sobre las tierras. En 1799 se abolió el señorío y los campesinos pudieron acceder a la propiedad de la tierra. Tercero, el lento crecimiento demográfico. Francia siempre ha sido un país de baja natalidad, de hecho aún hoy es así y sigue habiendo políticas natalistas por parte de los gobiernos actuales. Recordemos que el contexto del acontecimiento se dio de 1789 a 1799, debido a sus impulsores de la sociedad francesa, bajo el gobierno previo de Luis XVI de Francia, con su forma de gobierno antiguo régimen monarquía absoluta. Durante la Revolución Industrial Francesa hubo un proceso al que se le llamó movimiento obrero en Francia. Este se debe a la dura situación material de la clase obrera francesa, sumada a su carencia absoluta de derechos políticos. Fue la base objetiva de su lucha contra la burguesía, lo mismo que la inglesa. La clase obrera francesa comenzó muy pronto a actuar contra el capitalismo. Sus luchas, las huelgas, las manifestaciones de masas, las sociedades secretas y hasta las insurrecciones armadas fueron fenómenos corrientes en la época de la Revolución Industrial Francesa. El verdadero comienzo del movimiento obrero independiente fueron las insurrecciones de Lyon de 1831 y 1834, que ejercieron un profundo influjo en todas las capas progresistas de la sociedad francesa. Dieron comienzo a la insurrección de Lyon los obreros de las manufacturas de tejidos de seda, a quienes se sumaron los obreros y artesanos de otras ramas industriales, el 21 de noviembre de 1831. Una manifestación de tejeros se congregó por la mañana temprano en la Croix-Rousse, suburbio Lyon, donde formaron una columna e inermes marcharon sobre la ciudad. Al llegar a las puertas de esta fueron tiroteadas. Esta provocación obligó a los tejeros a empuñar las armas. La consigna de la insurrección de 1831 fueron las palabras bordadas en una bandera negra por los campesinos: vivir trabajando o morir combatiendo. Esas fueron sus palabras el 21 de noviembre de 1831. A los 3 días de la lucha armada, los obreros se adueñaron de Lyon. Las tropas gubernamentales abandonaron la ciudad, pero los obreros lioneses carecían de organización política y programa, y no tenían ligazón con los obreros de otras ciudades ni con los campesinos. En abril de 1834 estalló la segunda insurrección obrera de Lyon, que tuvo desde el principio tan marcado carácter político republicano. El 15 de abril, después de 6 días de enconada lucha en la ciudad y sus suburbios, la insurrección fue aplastada con extraordinaria crueldad. Esos son los procesos y los debidos factores que influyeron en la Revolución Francesa y el movimiento obrero en Francia. Revolución industrial en Estados Unidos. Hasta la década del 80 del siglo XVIII, América del Norte fue colonia de Inglaterra. La guerra de independencia se prolongó desde 1775 a 1783. Esto conllevó a que se reformara un nuevo estado independiente que tomó el nombre de Estados Unidos de América y cuyos habitantes eran en su mayoría oriundos de Inglaterra. El surgimiento de la Revolución Industrial ocurrió en 1820 y 1840. El desenvolvimiento de la industria en los Estados Unidos contribuyó en gran medida la emigración europea, gracias a que proporcionaba mano de obra excelente. Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de los inmigrantes eran campesinos y artesanos calificados.
Después de 1848 se transformaron en obreros industriales. Progresó la industria de tejidos de algodón. Por su industria de tejidos, Estados Unidos ocupó el segundo lugar del mundo después de Inglaterra. La industria siderúrgica crecía más lentamente. El transporte fluvial y el ferroviario se desarrollaron muy rápidamente. En 1807, Robert Fulton inventó el barco de vapor. En 1811 apareció el primer barco de vapor en el Mississippi. A finales de 1812 se embarcaban ya en el río 60 barcos. En 1829 se importó de Inglaterra la primera locomotora. Los primeros trenes circulaban muy lentamente y se detenían con frecuencia. Si llovía, las locomotoras no podían tirar del convoy, sobre todo en las cuestas. En caso de mal tiempo, el tren sería arrastrado por caballos. Estados Unidos pasó a ocupar el primer puesto en el mundo por la longitud total de sus ferrocarriles. La mayoría de las máquinas utilizadas en la industria norteamericana habían sido inventadas en Inglaterra e importadas de allí. Estados Unidos dependió largo tiempo de Inglaterra en el aspecto económico, lo que frenaba la industrialización del país. La situación de la clase obrera era en Norteamérica un poco mejor que en Europa. Las principales exigencias de los obreros en aquel periodo eran jornada laboral de 10 horas e instrucción general. En 1840 lograron que se estableciera legislativamente la jornada de 10 horas en todas las empresas públicas. Salarios elevados en obreros calificados. En el siglo XVIII hubo ya muchas huelgas de obreros de construcciones navales y de los marineros. En la década del 50 se fundaron 26 sindicatos nacionales, agruparon a los obreros de las ramas industriales más importantes, venciendo grandes dificultades y la enorme resistencia de los capitalistas. La clase obrera norteamericana se organizaba para la lucha. El Imperio ruso era gobernado autocráticamente por los zares, que eran un régimen dictatorial que manejaba al pueblo como si fuera parte de una estancia propia. Durante la primera mitad del siglo XIX permanece ajeno a los cambios económicos y sociales de la revolución industrial. Era un país de base rural, donde la mayoría eran siervos. Los zares concentraban todos los poderes, decretaban las leyes, designaban ministros y tenían autoridad religiosa. El zar no tenía limitaciones parlamentarias o constitucionales, gobernaba con ayuda de la policía y política en una compleja burocracia. La estructura social era la siguiente: clases altas, formadas sobre todo por la nobleza y los clérigos. La nobleza ocupaba la oficialidad del ejército, el alto funcionario y poseían la mayor parte de la tierra. Clases medias, muy escasas, formada por campesinos ricos y pequeños comerciantes e industriales, ausencia de burguesía. Algunas profesiones liberales estaban reservadas a los nobles. Clases bajas, compuestas por campesinos y obreros industriales, que carecían de todo tipo de derechos y sus salarios eran mínimos. La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, en una estructura arcaica y de escasa modernización técnica. La mayoría de las tierras y las mejores estaban en manos de las clases altas, siendo los siervos liberados los que sufrían las mayores cargas impositivas. La industrialización tendrá un importante desarrollo a partir del año 1880 hasta la guerra. La revolución industrial comenzó en Rusia en la década del 30 del siglo XIX, pero durante unos 30 años se desarrolló con lentitud. La causa principal fue el régimen de la servidumbre, que se mantuvo en Rusia hasta en 1861. El orden de cosas feudal frenaba el desenvolvimiento de la revolución industrial iniciada. La carencia de mano de obra libre trababa el progreso de la industria capitalista. El trabajo forzado de los campesinos era productivo y obstaculizaba el empleo de métodos avanzados de cultivo y de las máquinas en la agricultura. El pueblo se levantó en lucha contra el régimen de la servidumbre. En 1861, el gobierno zarista se vio obligado a realizar una reforma que abolía la servidumbre. A partir de entonces, la revolución industrial adquirió en sus distintas manifestaciones mucha mayor rapidez. Las ramas principales de la industria seguían siendo la textil y la alimentación,